Sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo el vídeo. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre un vídeo que guarda relación con los registros contables de las cuentas por cobrar y los documentos por cobrar. Definitivamente que es importante que conozcamos algunas cosas de las cuentas por cobrar y documentos por cobrar antes de iniciar a realizar asientos contables y demás. Las cuentas por cobrar y los documentos por cobrar ambos son cuentas de activos y estos documentos y las cuentas por cobrar aumentan porque son de naturaleza débito, aumentan por el débito y disminuyen por el lado crédito, ¿verdad? Y las cuentas por cobrar propiamente también hay distintos tipos de cuentas por cobrar: cuenta por cobrar cliente, cuenta por cobrar empleado y funcionario, cuenta por cobrar a los accionistas, y otras cuentas por cobrar. Pueden ser eh, eh, cuentas por cobrar, alquileres por cobrar, puede ser ingresos por cobrar, pues tantas cosas que pueden ser por cobrar, ¿verdad? Inclusive hay otras cuentas, aunque no tienen la denominación de por cobrar, también tienen un manejo como que se parece al de las cuentas por cobrar, y es cuando tú pagas algún activo por anticipado. Cuando tú pagas algún activo por anticipado y de repente surge alguna incidencia fuera de lo común, no te queda otra que, si pagaste adelantado, pues recuperar la parte que no vas a utilizar en el futuro. Entonces sería trabajarla como una cuenta por cobrar. Y aparte de eso, tenemos que estas cuentas por cobrar propiamente requieren ser manejadas o administradas con mucho control. ¿Por qué necesitan ser administradas con mucho control? Porque con ellas también hay mucho manejo de dinero y hay que establecer algunas políticas que están dentro del mecanismo o la dinámica del control interno, como por ejemplo, uno, tiene que haber división de responsabilidades, tiene que haber tiene que tener políticas de cobranza, ¿verdad? Tiene que haber políticas de crédito, ¿verdad? Porque todo eso es importante. Las políticas de crédito es que tú no le puedes dar un crédito a una persona que no tiene capacidad de pago. La política de cobranza es que tienes que establecer los días en que deben ser realizados los pagos, y si no pagas en ese tiempo, pues tienen que establecer un mecanismo de interés por pago atrasado, o un mecanismo también puede ser de una rebaja o una disminución por pago adelantado y cosas como esas, ¿no? Pero entre las medidas de control fundamentales, pues podemos tener que hay que manejar las cuentas y documentos por cobrar. Hay que tener políticas de cobranza. Tenemos que registrar las compras y pagos en la cuenta individual de clientes, ¿verdad? Tenemos que hacer periódicamente un análisis de cuentas por antigüedad. Tenemos que controlar la concesión de créditos. Tenemos que establecer el periodo de cobranza, hacer una estimación de las cuentas incobrables por su antigüedad, ¿verdad? Tenemos que establecer lo que es una estimación de cuentas incobrables, ¿verdad? Y tenemos también que de repente implementar cobros de intereses moratorios y no descuidar en ninguna forma la oportunidad de la facturación y entrega. Y una última medida de control es que si podemos sistematizar o automatizar la administración de la cartera de cuentas y documentos por cobrar, sería ideal, porque el control sería mucho más eficiente y mucho más rápido elaborar un informe o preparar un informe o rendir un informe a través de una automatización del proceso. Y con esos pequeños datos
se puede llevar a cabo una mejor gestión con las cuentas por cobrar. Bien, ahora bien, ¿cómo nacen las cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar nacen a raíz de que se vende al crédito bienes o servicios, o se presta dinero en efectivo al crédito, ¿verdad? Y que son estas actividades las que generan las cuentas por cobrar. Veamos un ejemplo y su registro contable. Dice: se vendió mercancía al crédito a Serfrasa, ¿verdad? Estamos hablando que estamos simulando didácticamente que hay una empresa que es Panamex, que es la que está haciendo esto, y le vendió al crédito a Serfrasa 1.500 balboas en mercancía con el ITBM ya incluido, con la factura 576, condiciones 5% de descuento si paga antes de los 15 días y neto en 30 días. Y la venta se efectuó el 1 de septiembre. Vamos a hacer el registro contable. La venta, aquí tenemos la fecha, la venta se efectuó el 1 de septiembre, ¿verdad? Bien, ¿qué cuentas se afectan cuando se hace una venta? Miren, al crédito, las cuentas por cobrar. Vamos a iniciar con las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Vamos a ponerle el nombre del cliente porque es importante, Serfrasa, ¿verdad? En la práctica, en una contabilidad mecanizada, cada proveedor tiene un código, y cada vez que uno registra la cuenta por cobrar, llama a ese código y relaciona la cuenta por cobrar con el cliente, y no solamente se registra en el mayor, sino que se registra en el auxiliar de cuentas por cobrar, y quedan ambos perfectamente actualizados, ¿verdad? Diarización, mayorización y auxiliar quedan perfectamente actualizados en un solo instante. Entonces, ¿qué otras cuentas se afectan cuando se hace una venta? Las ventas grabadas 7%. Ventas grabadas 7%, ¿verdad? 7%. Y el Tesoro Nacional, el impuesto de ITBM, Tesoro Nacional, ITBMS, ¿verdad? Bien, pero ahora tenemos un detalle. ¿Cuánto es el total de la venta? Porque ya tiene el ITBM, 1.500 balboas. Lo ponemos inmediatamente aquí, que es la cuenta por cobrar. Pero ahora tenemos que determinar cuánto es la venta grabada a 7%. Ya yo creo que hemos hecho algunos videitos donde le explicamos cómo se hace, pero vamos a volverlo a hacer. Bien, para obtener la venta grabada al 7% sin el impuesto, solamente tenemos que hacer una operación, que es dividir los 1.500 balboas, 1.500, estos que están aquí, 1.500, entre 1.07%, que es el factor divisor, y ahí tenemos automáticamente, en el caso de Panamá, que es 7%, en otros países es otro porcentaje, ¿verdad? Los estudiantes de otros países que vean el vídeo sabrán que acá en Panamá le llamamos ITBM, algunos otros países lo llaman IVA, y en el otro lo llaman IGV. Y así hay otros países que tienen otras denominaciones para llamar a lo que nosotros llamamos acá el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios. Entonces, bien, seguimos. Tenemos que calcular ahora el impuesto del ITBM. ¿Cómo calculamos el impuesto del ITBM? Podemos hacerlo de dos formas. O restamos el valor que tiene el ITBM incluido y le restamos el valor sin el ITBM, o lo calculamos haciendo la siguiente operación. Multiplicamos el valor sin el ITBM y lo multiplicamos por el ITBM, que es el 7%. 7% es igual a 7 entre 100, que es igual a 0.07, ¿verdad? Y ahí tenemos el resultado. Entonces tenemos que en la sumatoria de ambos nos suma 1.500 balboas. Podemos hacerlo aquí. Aquí lo hacemos. Nos da 1.500 balboas. Pero este resultado aquí no es necesario, así que lo suprimimos. Y ponemos la explicación para la primera transacción, que ya queda perfectamente realizada con este cálculo. Ya vemos entonces que las cuentas por cobrar van al débito porque son cuentas de activos,
y los activos aumentan por el lado débito. Las ventas grabadas van al crédito porque la venta de activos son ingresos y los ingresos se registran en el lado crédito. Y el Tesoro Nacional, cuando son compras se debitan y cuando son ventas se acreditan. Y con esto terminamos este asiento. Pongamos entonces una breve explicación del asiento para registrar la venta al crédito de la de la mercancía según factura 576, ¿verdad? Y ahí tenemos el primer registro, Vamos a hacer algo aquí. Ahí tenemos entonces el primer registro. Vamos entonces a continuar. Y tenemos aquí que Serfrasa ahora realiza un pago el día 10 de septiembre del 2019 de 1000 balboas a la factura 576 mediante cheque 1003 del Banco General en condiciones de 5% de descuento en 15 si paga antes de los 15 días y neto en 30 días. Pero como vimos en el registro anterior, él hizo, nosotros le vendimos mercancía el día 1 de septiembre y los 15 días se vencerían el día 15 de septiembre y él está cancelando una parte o está abonando parte de su deuda al día 10 de septiembre, así que tiene derecho a los 5% de descuento. Hagamos entonces ese registro contable, ¿verdad? Aquí estamos recibiendo plata, estamos recibiendo, ¿cuánto estamos recibiendo? 1000 balboas. 1000 balboas. Vamos a poner caja o banco. Caja o banco. Caja o banco, tenemos 1000 balboas recibiendo. Estamos recibiendo 1000 balboas, ¿verdad? Se debita la cuenta de caja o banco porque es una cuenta de activo y aumenta por el lado débito. Y se disminuye la cuenta por cobrar. Cuentas por cobrar. Serfrasa, ¿verdad? Por el abono que están haciendo de 1000 balboas. Y se registra en el lado crédito, ¿verdad? Del diario, porque las cuentas de activos disminuyen por el lado crédito. Aumentó el banco porque es una cuenta de activo que aumenta por el lado crédito, el efectivo recibido, y disminuye la cuenta por cobrar que tenía Serfrasa porque no está haciendo un abono en 1000 balboas y van al lado crédito del diario, ¿verdad? Ponemos nuestra breve explicación, ¿verdad? Pero espérate, hay un detalle aquí que nos estamos confundiendo aquí, ¿no? Él tenía derecho a 5% de descuento. Tenía derecho al 5% de descuento. Entonces hagamos el descuento a Serfrasa aquí. Aquí vamos a tener que hacer un descuento aquí, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un descuento del 5% de descuento. Ya notaba. Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Aquí vamos a poner descuento en ventas. Descuento en ventas. Y aquí las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar Serfrasa. Nos estábamos olvidando de que tenían derecho a un descuento, ¿verdad? Y al tener un descuento, estos 1000 balboas lo pasamos aquí abajo, ¿verdad? Y tener un descuento Serfrasa, vamos a ver cuánto es el descuento, de que son 5%, ¿no? 5% en 15 días, pero pagó en 10 días, así que tiene derecho a un descuento. Hagamos el descuento, entonces sería igual a 1000 balboas por 0.05. Entonces serían 50 balboas. Y entonces aquí, la diferencia aquí, hay un detalle.
que no ya el gasto, el pago que tiene que hacer Serfrasa ya no sería, como tiene un descuento de 50 balboas, ya no tiene que hacer el pago de 1000 balboas, sino tendrían que hacer un pago de, vamos a hacer la resta, 1000 balboas menos 50 balboas, serían 950. Y aquí tenemos la sumatoria de estos dos, podemos hacerlo aquí. La sumatoria de los dos es igual a 1000 balboas, 1000 y 1000, 1000 en el débito, 1000 en el crédito, y estaríamos perfectamente balanceados aquí. Ponemos la explicación, ¿verdad? Para registrar abono de Serfrasa a la factura, para registrar abono de Serfrasa a la factura número 576, ¿verdad? Aquí tenemos entonces perfectamente el registro contable que guarda relación con este abono con un descuento del 5% porque el pago lo hizo antes de 15 días, ¿verdad? Y que es la diferencia de lo que estábamos haciendo, que si no hubiera tenido derecho al 5% de descuento, pues tendría que pagar los 1000 balboas aquí en el banco, tenían que haberlo dado, pero como tuvo derecho al 5% de descuento, ¿verdad? Por haber pagado antes los 15 días, pues son 50 balboas, y el resto es lo que tiene que realmente desembolsar. O sea que los 1000 balboas le salieron realmente por 950. Y ahí tenemos este asiento realmente perfeccionado, ¿ves? Si no hubiera tenido el descuento, entonces sí hubiera tenido que pagar 1000 aquí y 1000 acá, y el descuento en venta no iría. Pero no es el caso, lo estábamos haciendo erróneamente en esa forma. Ya ven cómo realmente el beneficio de la política de descuento por pronto pago es beneficiosa para los clientes. Veamos entonces ahora uno de los métodos de cancelación de las cuentas por cobrar a través de lo que se llama el método de cancelación directa. Con este método de cancelación directa no se usa la cuenta de reserva para cuentas incobrables o provisión para cuentas incobrables, sino que se carga directamente en crédito a la cuenta por cobrar y un débito a la cuenta de gasto de cuenta incobrable. Entonces veamos el ejemplo. Dice: el 30 de septiembre del 2021 iniciamos un trámite de cobro judicial con Serfrasa, la misma empresa que hemos estado haciendo el ejemplo, en virtud de que tenía más de un año de no realizar ningún abono a la cuenta de la factura 576. Lo que pasa es que si vemos los registros anteriores, ¿verdad? Esos fueron en el 2019, pero en el 2020 hubo una pandemia, ¿verdad? Y el hombre, todos los negocios cayeron, muchos, excepto los supermercados y la farmacia. Entonces se vio en graves aprietos y no podía hacerle frente al compromiso que tenía con nuestra empresa. Y entonces nosotros nos percatamos que no estaba haciendo los pagos y iniciamos un cobro judicial, ¿verdad? Porque tenía más de un año de no realizar ningún abono a la cuenta de Serfrasa. Y ahora bien, en este sentido, ¿en qué momento la ley panameña permite, ¿verdad?, que reconozcamos como cuenta incobrable una cuenta de un cliente? Bien. Cuando está comprobado, o sea, cuando se comprueba la insolvencia del deudor o la prescripción de la deuda, ¿no? Y serán pruebas de insolvencia del deudor la mora superior a un año, en este caso que no pagan por más de un año, ¿no? La cesación de pago, o sea, que deja de pagar, la quiebra del negocio, la desaparición de la persona o la desaparición del negocio o paralización de las operaciones del deudor, o la iniciación de un cobro judicial. En este caso nosotros estamos iniciando un cobro judicial y por eso pues se deduce como un gasto en las cuentas contables, la cuenta de Serfrasa. Y
lo estamos haciendo y lo vamos a verlo en el ejemplo que sigue. Entonces dice, decide cargar, entonces, la empresa decide pues cargar a ganancia y pérdida el saldo de la cuenta de Serfrasa. Lo hacemos aquí. Vamos a hacerlo aquí. Eso fue el día 30 de septiembre. Vamos a poner la fecha. 30 de septiembre del 21, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Entonces vamos a poner gastos de cuentas incobrables, porque se va directamente, y cuentas por cobrar Serfrasa. Cuentas por cobrar Serfrasa, ¿verdad? ¿Cuánto que debía él ahí? Ya debía solamente 500 balboas, ¿verdad? 500 balboas porque como él de los 1500 había abonado 1000, entonces solamente le quedaban 500 balboas. Entonces ponemos los 500 balboas, ¿verdad? De cuenta incobrable, y disminuimos la cuenta de Serfrasa por el mismo monto, porque la estábamos dando como una cuenta que no se iba a poder cobrar, ¿verdad? En este mismo orden de cosas, registramos la explicación para terminar con este asiento, que sería para registrar cancelación de la cuenta de la factura 576 de Serfrasa, ¿verdad? Por inicio de cobro judicial, que es una de las causales que nos permite el Código Fiscal a través del decreto 170 de 1993, que fue actualizado en el año 2010, ¿verdad? Y ahí tenemos ese registro perfectamente realizado, ¿verdad? Ahora bien, veamos el caso que nos sigue. Dice, recuperación de la cuenta por cobrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Serfrasa? Serfrasa se empieza a recuperar y dice lo siguiente: el 1 de noviembre del 2021 recibimos un pago de la empresa Serfrasa cancelando la factura 576 por la totalidad del saldo de 500 balboas mediante cheque 786. ¿Qué pasa? Ya si recuerdan, el asiento anterior ya habíamos sacado de los libros a Serfrasa. Ahora, ¿qué hacemos? Revertimos ese asiento. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a revertir el asiento. Revertimos el asiento, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a revertir? En el asiento anterior le habían hecho gastos de cuentas incobrables débito, cuentas por cobrar Serfrasa crédito. Ahora vamos a hacer lo contrario. Cuentas por cobrar Serfrasa débito para cuentas por cobrar Serfrasa débito por 500 balboas. 500 balboas, y vamos a disminuir el gasto de cuentas incobrables por el mismo monto, 500 balboas. 500 balboas, y ponemos nuestra explicación, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es que estamos reabriendo la cuenta de Serfrasa por los 500 balboas, para reabrir la cuenta por la cuenta de la factura 576, ¿verdad? De Serfrasa. Ahí tenemos pero ¿qué pasa? Estamos reabriendo la factura 576, la cuenta por cobrar, la activamos. Entonces, para esto, las cuentas por cobrar, que son cuentas activos,
aumentan nuevamente por el lado débito. El gasto lo cerramos porque teníamos en el asiento anterior teníamos un débito a la cuenta de gastos, ¿verdad? Aumentando los gastos y disminuyendo esa cuenta de lo que es el estado de resultado. Pero ahora estamos viendo que lo que estamos haciendo era disminuyendo ese gasto porque recuperamos la cuenta por cobrar y mediante cheque 786 nos pagó los 500 balboas y hacemos un asiento aquí mismo, otro asiento del 11 del 21 en donde vamos a afectar la cuenta de caja y banco porque recibimos la plata, ¿verdad? Caja o banco, ¿verdad? Por 500 balboas y disminuimos nuestra cuenta por cobrar con Serfrasa para cerrarla. Ya que nos canceló la totalidad de la deuda, ¿verdad? Y con esto se suspende el cobro judicial propiamente porque ya nos pagaron. Entonces se registra, para registrar el efectivo, cheque 786 de Serfrasa para registrar el efectivo 786 de Serfrasa, cancelando deuda pendiente. Bien, perfecto. Ya con estos dos asientos tenemos pues el mecanismo cómo se realiza esa recuperación de la cuenta cuando ya habíamos, por decirlo así, eliminado la cuenta por cobrar que teníamos con Serfrasa porque tenía más de un año que no pagaba y habíamos iniciado el cobro judicial. Entonces aquí está pues el registro propiamente terminado. Entonces veamos entonces. Continuemos ahora con el ejemplo de cómo, con el método del porcentaje de las ventas para crear la reserva para cuenta incobrable, cómo se realiza. En este método se calcula el gasto de las cuentas incobrables como un porcentaje de las ventas netas del crédito. Las ventas netas del crédito, ¿qué son? Las ventas netas del crédito son las ventas menos los descuentos, las devoluciones y las concesiones en venta. Todas las cosas que disminuyen las ventas, ¿verdad? Son las que generan las ventas netas. Las ventas netas son créditos, pero los descuentos, las devoluciones y las concesiones en venta son débitos y disminuyen las ventas. Entonces, eso genera las ventas netas. Entonces, un porcentaje de las ventas netas son las que permiten, entonces, a través de este método, el método del porcentaje de las ventas, permiten calcular la reserva o la provisión para cuentas incobrables. Entonces, ¿cómo calculamos eso? A través de esta fórmula, ¿verdad? A porcentaje por X, o sea, el porcentaje definido puede ser 1%, 5%, 2%, 2%, en este caso 1% para el caso de Panamá, 1% por el número que es el valor de las ventas netas, ¿verdad? Entonces 1% es igual a 1 entre 100 y la X son las ventas netas entre 1, ¿verdad? Todo número dividido entre 1 es el mismo número. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver qué dice el ejemplo. Vamos a ver si podemos ver el ejemplo. Dice, la empresa Panamec tiene ventas netas al crédito por la suma de 30.000 balboas y calcula el 1% de los gastos de las cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2021. Bien, vamos a reemplazarla en la fórmula esta. Aquí donde dice el valor, el número, son 30.000. Y aquí donde dice el porcentaje, 1%, como lo describe aquí el ejemplo, ¿no? El valor que queremos calcularle, el 1%, es el 30.000. Entonces, reemplazando la fórmula, sería 1% sería 1 entre 100 de 30.000 entre 1. Reemplazando los números que están aquí, ¿verdad?
Aquí donde dice 40 es 30.000 y aquí donde dice 20% es 1%, en el ejemplo que vamos a realizar. Entonces, 1 por 30.000 es 30.000 y 100 por 1 son 100. Entonces, reemplazando aquí el monto, 1 por 30.000 y 100 por 1 sería 30.000 dividido entre 100. 30.000 dividido entre 100 nos da 300, ¿verdad? Según lo que tengo aquí, tengo la calculadora en mano aquí, da 300. Pero vamos a ver el ejemplo acá. Vamos a ver cómo hacemos el ejemplo. Vamos a crear entonces la reserva, ¿no? Pero para crear la reserva, ¿verdad? Vamos a usar la cuenta de gastos de cuentas incobrables. La fecha aquí es 31, vamos a ponerle aquí la fecha, 31 de diciembre del 21. Entonces vamos a empezar aquí. Gasto de cuentas incobrables. ¿Verdad? Y lo calculamos inmediatamente aquí. Vamos a ampliar un poquito esta celda porque el 30.000 es un número un poco grande. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer la multiplicación. Vamos a multiplicar 30.000 por 1%. 1% es igual a 1 entre 100 y 1 entre 100 es igual a 0.01. 0.01, ¿verdad? Y ahí tenemos que son 300 balboas, tal como lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, aquí utilizamos entonces la cuenta de provisión o reserva para cuentas incobrables, que son cuentas de activos con saldo crédito, porque sirven para disminuir el valor de las cuentas por cobrar en virtud de la estimación de las cuentas incobrables, ¿no? Y entonces ponemos aquí reserva para cuentas incobrables 300 balboas. 300 balboas. Y aquí tenemos que ponemos la explicación para registrar el gasto de cuentas incobrables para el año 2021, ¿verdad? Y aquí tenemos cómo las cuentas que se utilizan y cómo realizamos el asiento contable cuando estamos viendo lo que es el método del porcentaje de las ventas. Estamos dando lo que en el ejemplo estamos dando que las ventas netas al crédito son de 30.000 y se calcula que hay un 1% de gasto de cuentas incobrables, ¿verdad? Y lo hacemos al 31 de diciembre del 2021 y este es el resultado, ¿verdad? Bien, sigamos entonces con ahora vamos a ver el método de la antigüedad de las cuentas por cobrar para determinar lo que es la reserva de cuentas incobrables. En este método se concentra en la actividad real de las cuentas por cobrar y determina un saldo fijado como meta en función de los porcentajes estimados sobre la antigüedad de las cuentas por cobrar. Desde luego que para ello se requiere que exista previamente un informe y análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar, como en el ejemplo se le presenta, ¿verdad? Aquí tenemos una cédula de antigüedad de saldo, en donde tenemos saldos en 30 días, saldos de 31 a 60 días, saldos de 61 a 90 días y saldos de 91 días y a 6 meses y saldos de 6 meses en adelante, ¿verdad? Pero el total de las cuentas por cobrar es 77.000 balboas, ¿verdad? Entonces, en esta columna que observamos aquí, que estoy tratando de aquí hacerle una seña aquí, el porcentaje estimado de las cuentas incobrables, mientras más antigua es una cuenta, más alto es el porcentaje que se estima. Una estimación es un supuesto, no es una realidad, es un supuesto de que puede ser así. Puede ser que de las cuentas que están vencidas más de 6 meses, el 50% no las recuperemos. Y así, ¿no? El 20% de las que tienen hasta 6 meses puede que no las recuperemos. Y así, el 8% de las que tienen hasta 90 días puede ser que
ese 8% no lo recuperemos. Entonces, ¿cómo sale este monto que está aquí? Importe para la provisión de cuenta incobrable, multiplicando el saldo de las cuentas por cobrar por antigüedad, este que tiene 30 días por 1%, y nos da los 320 aquí. Los 21.000 balboas que están entre los 31 y 60 días se multiplican por el 2% y nos da 420. Los 14.000 balboas que están en 61 días a 90 días, lo multiplicamos por el 8% y da 1.120, y así, ¿no? Y al final tenemos que el total de la provisión para incobrables da, mediante el análisis de antigüedad, da 4.460, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En el ejemplo que estamos viendo, si el saldo del mayor de cuentas por cobrar es 77.000, como lo ven aquí, y aquí está el mayor, 77.000, y el saldo de la reserva para cuentas incobrables es de 1.900, como se observa aquí al lado, ¿verdad? En el auxiliar que está en azulito, al lado del mayor, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que si la reserva es de 4.460 de las cuentas por cobrar, ya tenemos 1.900 aquí. Entonces, ¿de cuánto sería el asiento que tenemos que registrar? De esto menos 4.460 menos 1.900, porque el total de la reserva para cuentas incobrables debe quedar en este monto que está aquí, 4.460. Lo hacemos aquí inmediatamente. Entonces tenemos gastos para cuentas incobrables, gastos, cuentas incobrables, y vamos a buscar el valor. Entonces tenemos aquí que este es igual a 4.460 menos 1.900, y ese es el monto que nos debe dar aquí, 2.250, que apenas registramos este saldo de gasto de cuenta incobrable, vamos a registrar la reserva para cuentas incobrables, tiene falta aquí algo, me parece que incobrable, aquí da 2.560, ¿verdad? Y cuando registramos esto en el mayor, este es el diario, registramos en el mayor los 2.560, vamos a hacerlo aquí, 2.560, lo registramos. La sumatoria de estos dos nos tiene que dar 4.460, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer la sumatoria y nos da los 4.460 de que hablan en el análisis de antigüedad de saldo y el porcentaje de la estimación de las cuentas incobrables, ¿verdad? Aquí esto fue a la fecha esto se hace regularmente a fin de año, 31 de diciembre del 2021, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que tenemos que poner una explicacióncita aquí, ¿verdad? Ponemos nuestra explicación que dice: para ajustar la cuenta de reserva para cuentas incobrables. Cuentas incobrables. Y ahí tenemos este asiento totalmente perfeccionado y balanceado, ¿verdad? Ya vimos entonces el método directo, el método del porcentaje de las ventas y el método de la antigüedad de las cuentas por cobrar. Entonces ahora seguimos con los documentos por cobrar. Bien, los documentos por cobrar son documentos que se firman con la promesa de que se va a pagar determinado bien, servicio o producto o un préstamo de dinero de una institución financiera en un lapso de tiempo en que en la mayoría de los casos se encuentra establecido. Estos lapsos suelen tener una fecha límite de la que no se puede pasar. Entonces, a esa promesa escrita de pagar una cantidad de dinero especificada en una fecha futura en particular es lo que se denomina
como pagaré, ¿verdad? Todo pagaré debe especificar como mínimo el nombre del emisor, el nombre del beneficiario, el monto principal, los intereses que se generan, el periodo que cubre los intereses, la tasa de interés, la fecha de vencimiento y el valor al vencimiento. Son datos mínimos que debe tener. Desde luego también la fecha de la emisión del pagaré. Y la fecha de emisión del pagaré, si el pagaré se firma un 20 de julio, por decirle un ejemplo, y vence en 2 meses, agosto, septiembre. En septiembre 20, él vence. Esta es la fecha de vencimiento, el 20 de septiembre del año, del mismo año. ¿Verdad? Porque son de 2 meses, son 60 días o 2 meses. ¿Verdad? Y así consecutivamente, ¿no? Si el pagaré se firma un 30 de mayo, viene junio y julio, el 30 de julio se vence ese pagaré. Veamos entonces ahora lo siguiente. Dice que el valor del vencimiento debe ser igual a la suma principal más los intereses devengados al vencimiento. Es decir, que si yo tengo como cifra principal 1000 y el valor de los intereses me da 200, el valor de vencimiento es 1200, ¿verdad? Este es para que tengamos claro ese concepto al hacer el registro, ¿no? El registro del cuando ya el que emite el documento pagaré para el beneficiario tiene que entregarle al beneficiario el monto principal más los intereses del vencimiento, ¿verdad? Entonces veamos aquí un ejemplo de un pagaré. Ese documento único puede tener un número por 7.950. Por este pagaré me obligo o nos obligamos a pagar incondicionalmente a la orden de refraccionaria Los Ángeles, al 31 de marzo de 1995, la cantidad de 7.950 balboas, valor recibido a mi entera satisfacción. La suma anterior causará un interés a la tasa del 61.3%, wow, altísima, anual, hasta la fecha de su vencimiento, y si no es pagada al vencimiento, causará intereses moratorios a la tasa de 122,6%, wow, altísimo también. Pero bueno, este es un pagaré modelo ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos también una pequeña tabla para que ustedes vean cómo ustedes pudieran calcular si es anual y el porcentaje es de 18%. Usted divide 18 entre 1, el monto que es el principal, lo multiplican por 18% y les da. Si es semestralmente, ustedes multiplican la tasa de interés, si el 18%, por lo menos que es la tasa de 18%, la dividen entre 2 y le dan 9%, y ahí el 9% es el interés semestral de ese préstamo. Y si fuera diariamente, dividen la tasa, el 18%, entre 365 días, ¿verdad? Y eso le da la tasa de interés diaria. Entonces ustedes tendrían que conocer el número de días que tienen que calcularlo para poder multiplicarlo por la tasa para que le dé cuánto tenía que pagar de interés en ese concepto, ¿verdad? Entonces aquí está claramente, si fuera por día en la última línea, los 18% lo dividen entre 365 días. Si fuera por mes, el 18% lo dividen entre 12. Ahora, si fuera una tasa diferente, pues si fuera un 10%, hacen la misma operación. Semestral entre 2, cuatrimestral entre 3, trimestral entre 4. Por mes lo dividen entre 12. Y si fuera por día, lo dividen entre 365 días y tienen la tasa de interés diaria. Y si son 83 días, lo multiplican 83 días por 83 días por la cantidad que le da del porcentaje, 0. tanto, ¿verdad? Y entonces ese porcentaje por los días, por el monto del principal, el monto principal es el monto
por el cual realmente se firma el pagaré, y a lo cual al final se convierte en lo que se llama el valor al vencimiento, en el cual hay que sumarle los intereses. Al monto principal hay que sumarle los intereses que se vencen a la fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces veamos entonces el ejemplo. Dice: el 20 de agosto del 2018 la empresa Panamec vendió mercancías por un valor de 120.000 balboas con el ITBMS incluido a Serfrasa. Vamos a poner la fecha: 20 de agosto del 2018, ¿verdad? Vende mercancía por un valor de 120.000 con el ITBM incluido a Serfrasa, con las condiciones de 2% de descuento si paga antes los 10 días, neto en 30 días, la factura es 19.000. Ahora, vamos a registrar primero esa venta, ¿no? Vamos a registrar la venta. Serían cuentas por cobrar. Le dije al inicio que cuando uno vende y es al crédito, se crea o surge o nace las cuentas por cobrar. Cuenta por cobrar, Serfrasa, ¿verdad? Ajá. ¿Y de cuánto el monto? 120.000 balboas. 120.000, ¿verdad? 120.000 balboas. ¿De cuánto es la venta grabada? Ventas grabadas 7%. Ventas grabadas 7%. Vamos a ver cuánto es. Ya dijimos cómo se calculan las ventas grabadas también. Dijimos que el valor de la venta grabada, que son 120.000, lo dividimos cuando es el 7% entre 1.07 y tenemos ahí la venta grabada. Ahora seguimos aquí con el Tesoro Nacional ITBMS y lo calculamos. Podemos calcularlo de dos formas. Agarramos este minuendo y cogemos la cifra que viene como sustrayendo, que es la venta sin el ITBM, y tenemos que este es el monto del ITBM, calculándoselo si lo calculamos a 112.149,53. Hagamos un ejemplo aquí para calcularlo. Vamos a calcularlo acá al lado también. Vamos a multiplicar entonces. Vamos a multiplicar 212.000 por 7% y le damos enter, y aquí tenemos el monto: 7.850 con 46.729 centavos. Vamos a redondearlo aquí utilizando el formato. Lo redondeamos aquí. Vamos a redondearlo, formato de número con comas, 2 dígitos decimales, y tenemos que son 7.850,47, el mismo monto que aparece aquí. O sea, de las dos formas verificamos que está bien calculado el impuesto del ITBM, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es la primera parte de la operación, ¿no? Vamos a registrar aquí la justificación, que es para registrar la venta a Serfrasa. Para registrar venta a crédito a Serfrasa, la factura 199000 HSFS, ¿verdad? Que es la que está aquí arribita. Perfecto, ya lo dejamos ahí, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sigue aquí? Aquí sigue el asunto, ¿verdad? Dice: el 17 de septiembre Serfrasa notifica que no le sería posible pagar a los 30 días y ofreció entregar un pagaré a una tasa del 10% por 60 días. El 17 de septiembre, vamos a hacer aquí 17 de septiembre, 17 de septiembre, ¿de qué año es? 2021 creo que es. 17 de septiembre, no, el 2018. El 17 de septiembre del 2018 Serfrasa notifica que no le sería posible pagar a los 30 días. ¿Qué hacemos entonces? Bien, vamos a convertir en un documento aquí.
no sería posible, y notificó que sería imposible pagar en 30 días y ofreció entregar un pagaré a una tasa de 10% por 60 días a la fecha del 20 de septiembre para saldar la cuenta. Ajá. Entonces aquí vamos a poner aquí 20 de septiembre, que es la fecha del pagaré. 20 de septiembre. Él nos da un documento por cobrar. Documento por cobrar. Nos da un documento por cobrar y entonces le cerramos la cuenta por cobrar. Le cerramos la cuenta por cobrar por el monto de 120.000 balboas. 120.000 balboas, ¿verdad? Y 120.000 balboas acá el crédito. Estamos cerrando la cuenta de Serfrasa porque él no nos puede pagar, pero decidió que se trabajara con un pagaré, pues. Se trabajara con un pagaré, aquí lo hice, entregar pagaré a la tasa de 10% por 60 días, con la fecha del 20 de septiembre para saldar la cuenta. Entonces Panamex acepta y el documento fue cubierto en la fecha de su vencimiento. ¿Cuándo vencía eso? Si fue hecho el 20 de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre. En noviembre, el 20 de noviembre vencía. No, pero vamos a primero poner la explicación aquí. Vamos a poner la explicación. Aceptación de pagaré. Por aceptación, registro. Para registrar. Aceptación de pagaré. ¿Verdad? Al 10%. 10% por 60 días, ¿verdad? Serfrasa. Perfecto. Ya tenemos esa transacción lista aquí, ¿verdad? Y entonces, como sigue aquí en el ejemplo, dice que Panamex acepta y el documento fue cubierto en la fecha de su vencimiento. O sea que él al final trajo la plata, ¿verdad? Y como el documento fue firmado el 20 de septiembre y él vence en 2 meses, son octubre y noviembre. Octubre y noviembre. En noviembre, el mismo día, el 20 de noviembre, del mismo año 2018, ¿verdad? Estamos recibiendo en el banco, en la caja o banco, el monto total del principal más los intereses, ¿verdad? Entonces vamos a dividirlo aquí. Cuando documentos por cobrar, Serfrasa, el principal era 120.000, ¿verdad? 120.000. Y aquí ingreso por intereses, el ingreso por intereses lo calculamos aquí, son igual a son 10% en 60 días o 2 meses. Ya dijimos cómo era la fórmula, entonces dijimos que vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar entonces 100, aquí vamos a ponerle los 120.000, lo vamos a multiplicar por 0.10, que es el 10%, ¿verdad? Por 60 días, que es el plazo con que se diseñó el pagaré, entre el número de días que tiene el año, que son 360 días, dividido, ¿verdad? Y aquí tenemos que esto nos da automáticamente 2.000 balboas. 2.000 balboas serían los intereses que generaron al 10%, 120.000 balboas en 60 días. ¿Ya? Y el principal más los intereses, ¿verdad? Que es el valor al vencimiento, es el que tenemos que poner aquí, que sería entonces 122.000 balboas aquí que estamos recibiendo en caja y banco
porque incluye el valor del documento, que fue 120.000 balboas, que es el valor del principal. Aquí vemos el valor del principal es 120.000, ¿verdad? Y la tasa de interés que generó fue 10% por 60 días. 10% por 60 días, aquí acá abajo, ¿verdad? Y aquí tenemos esa transacción perfectamente realizada. Entonces, pago del documento vencido. Para registrar, pago del documento vencido por el total valor al vencimiento. Y con ello terminamos esta transacción, y por ahora sería el material que tengo que quería darles a conocer aquellos que son estudiosos de la contabilidad, aquellos que son estudiantes, sean de premedia, media o universidad, y que este material les pueda servir. Pues aquí lo tengo a disposición. Pueden, si tienen alguna interrogante, pues me lo hacen saber aquí mismo por este medio, y en un próximo video le podemos seguir darle la respuesta, ¿no? Y eso sería todo. A todos muchas gracias y pasen un excelente día, tarde, noche. Se les quiere.